Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, blog podcast de Omar Racing. Después de vivir una semana más de vacación, no hay mucha actividad. Ya de los pilotos parece que ya se ha bajado un poquito las aguas, la tormenta, sobre todo en Alpine. Así que las novedades salen más en forma reglamentaria y en forma de Ben Sulayem, que es el presidente de la FIA. Ya vamos a hablar un poquito al respecto y todo lo que se ha vivido también hasta el momento en la temporada de Fórmula Uno. Hola Tomás, qué gusto tenerte una vez más aquí en Omar Racing. ¿Cómo estás? Raúl, buenas tardes, muchísimas gracias y bueno, con todos, un gusto otra vez de estar aquí y esperemos que nos vaya tan bien como el anterior Sí. video, que nos fue bastante bien. Muchas gracias a todos los que se pasaron por ese podcast. Sí, sí, lo importante también es que no solamente lo vean, lo analicen, lo comenten, sino también que se suscriban. Nos ayudan muchísimo cada una de sus suscripciones, indicando que por supuesto les gusta nuestro contenido, haciendo que nos podamos seguir haciéndolo y veamos qué tal, cómo nos resulta en números en estas semanas. Bueno, como lo dicho, vamos al grano directamente. Esta semana se implantó ya las disposiciones, sobre todo técnicas, para los motores a partir de la temporada 2026. Así que básicamente es a tres temas, que es la potencia, la sustentabilidad del combustible, que debe ser más ecológico, y las innovaciones de manejo. Así que vamos a ir desmenuzando un poquito de eso. ¿Cómo tuviste sobre todo esta cuestión de la innovación técnica para el año 2026? Creo que es algo que ya se esperaba hace tiempo, porque no había nuevos motoristas, eran los mismos, Renault, Mercedes y, Ferrari. bueno, Ferrari y Honda que se metió después, bueno, que se metió a mediados de la década pasada. Y de ahí no había nuevos motoristas, había intenciones de algunos, pero no nada claro, porque también los costes de producción de esos motores eran complicados. Y con los nuevos que ahora se aprobaron, se abaratan muchos costos, se elimina el MGUH, Exacto. entonces que era algo que costaba muchísimo. Y con eso va a poder traer nuevos motoristas, incluso podría volver Honda como equipo. Se pone muy interesante la situación de cara al 2026 con la Fórmula Uno. Y esto que, como siempre ha sido, la Fórmula Uno sirve para también implantar esa tecnología en los autos de calle. Permitirá hacer a estas compañías y a más autos más sustentables con cero emisión, bueno, no, emisión neutra de carbono, no emisión cero en sí, pero en realidad es un paso adelante de la Fórmula Uno. Y qué bueno que se vayan por ese camino. Lástima que no son un motor V10, seguirán siendo los V6 de 1.6 litros, pero bueno, se espera que suenen más. La verdad que si veamos cómo va a suceder esta situación sobre todo con los motores, porque, bueno, básicamente en la potencia, aquí menciona que se va a superar los 1000 caballos de fuerza. El motor va a ser usado, se va a utilizar, mejor dicho, el 50% va a ser eléctrico, y esto le va a ayudar muchísimo en las cuestiones más ecológicas, porque por supuesto recordemos que la Fórmula Uno, además de ser un negocio millonario, emite mucha contaminación. Y con esta situación, yo creo que no sé si vaya a cambiar realmente. Así que también el MGUH, como tú dices, se va a quitar. Esto es una de las cuestiones que va a facilitar muchísimo en materia económica a los equipos, porque esto es un elemento que siempre se dañaba más rápido que el resto, y hacía que hayan más penalizaciones en esta cuestión. Y el MGUK, que también es otro elemento del motor, tendrá un triple monto es decir, se tendrá un triple de potencia, ¿ya?
También la gasolina también será sustentable. Intentarán, como tú dices, hacer un carbono neutro y no se utilizará dióxido de carbono. Y eso ayudará muchísimo a que se ayude mucho al medio ambiente y, como tú dices, ayudará también a mejorar la tecnología para los autos de calle. Y también se utilizará la mitad de la gasolina de lo que se utilizaba en el 2013. Esto también es importante, hay que mencionarlo. Y también los materiales de batería serán reciclados. Y eso ayudará muchísimo en conjunto también con el medio ambiente. Y esto le da muchísima potestad a la Fórmula Uno y le ayudará muchísimo también, insisto, a que sea mucho más ecológico, Tomás. Sí, lo del MGUK que va a tener ahora, si no estoy mal, 320 kilowatts de potencia, va a ser la mitad del motor prácticamente, la potencia que entregue el MGUK, el motor de combustión interna, que va a seguir teniendo motor de combustión interna, porque es Fórmula 1, no Fórmula E. Entonces, me parece correcto que se vayan por esa línea. Como te decía, un poco raro que no quieran usar un V10 o un V8, que sonaban preciosos esos autos en las décadas pasadas, pero escuchaba a José, que también tiene su canal de YouTube, y decía que en realidad van por un camino que les favorece a los fabricantes de coches. Hacen motores V6, no para qué van a hacer algo diferente en una categoría que es para eso, hacer avances tecnológicos y mostrar su marca. De nada le sirve a Mercedes hacer motores V10 si es que no los van a usar después. Entonces, creo que la FIA está haciendo bien las cosas por esa parte. Algo que peleó muchísimo Sebastián Vettel se va a hacer realidad, más sostenible, las emisiones cero de carbono, el mismo carbono que se utiliza para generar los combustibles, ese es el único impacto que habrá, ya no habrá más del que se genera. Entonces, va por un buen camino el nuevo reglamento. Con esto se espera que Porsche también ya tenga el visto bueno por parte de la Volkswagen y pueda decir ya salir con el comunicado y su alianza próxima con Red Bull. Y también leía en Twitter hace unos minutos nomás que Audi no está desesperado por entrar en la Fórmula 1. Van tranquilos, ya hay el nuevo reglamento, con eso van a poder manejarse mejor en la situación, pero aún no hay ninguna desesperación por parte de ellos. Entonces, bueno, veremos qué pasa en esa supuesta alianza que se especula entre Audi y Sauber. Hay que revisar todo eso, hay que estar pendientes, tener en cuenta también que la situación de presupuestos, la situación económica también va a ayudar muchísimo a que los equipos puedan gastar menos y así, como tú dices, entren también otros motoristas como Porsche. Audi está en veremos, pero yo creo que sí va a llegar. La carrera para 2026 todavía está un poco larga. Recién estamos entrando a la primera reglamentación que empezó a correr este año. Se suponía que era para el próximo, para el anterior año, lo siento, pero por la cuestión de pandemias tuvieron que aplazarse un año más. Y aquí voy, y no sé si estés de acuerdo con algunos comentarios de muchos especialistas también, de que la época híbrida, la era híbrida de la Fórmula Uno que empezó en el 2014, 2013-2014, es un fracaso, aunque ahora vamos a vivir una época diferente a partir del 2026, pero, pero se dice que es una situación crítica y es un fracaso para la Fórmula Uno esta situación. Aunque ya no va a ser, obviamente van a recibir ciertos componentes híbridos, pero va a ser más ecológica. ¿Crees que va a ser, que es un fracaso todo lo que se está viviendo ahora en materia de motores de Fórmula Uno? Depende en lo que analicemos, porque al final se logró bajar el uso del combustible de los motores que teníamos antes. Pero deportivamente, si uno lo analiza, o al menos yo quiero analizarlo así, es un fracaso deportivamente hablando, porque creo que el único, quiero creerlo así, ¿no? El único que entendió a la perfección el MGUH fue Mercedes. Nadie más entendió bien eso al inicio, ya después
Ferrari sacó un motor mucho más Y al, potente, fin, y al final Honda le ganó al final. Red Bull terminó casi ganando, bueno, ganó el campeonato de pilotos del año pasado, pero estuvieron cerca de ganar el de constructores también. Exactamente. El Honda único que hizo un buen estuvo trabajo. el único que estuvo realmente cerca fue Red Bull. Y eso que fue en la época final, el año pasado, nada más. En el aspecto de motores, creo que Ferrari, bueno, con lo que sabemos que era del aceite en el 2019, logró ganarle a Mercedes en el rendimiento del motor, pero después supimos que habían cometido una pequeña ilegalidad, entonces no creo que se funcione. Pero en 2018 el Ferrari estaba un poquito por debajo, no era mucha la diferencia, y bueno, si no era por el error de Vettel y varios errores de Ferrari como equipo, tal vez ese mundial hubiese sido para Ferrari. Y lo que dices, ¿no? Honda se salió de esa alianza con McLaren y con Red Bull lograron hacer un motor mucho mejor que no sé si fue muy superior al Mercedes la temporada pasada, pero se notó que el motor Honda podía competir de tú a tú con el Mercedes. Al final se logró hacer las cosas bien, Honda sigue suministrando los motores bueno, sigue ayudando en los motores a Red Bull, se nota que Red Bull tiene un buen aliado ahí y creo que es lo que te digo, ¿no? Deportivamente hablando, la segunda mitad de la década fue de Mercedes, porque creo que fue el que mejor entendió el MGUH, y ahí sí podríamos darlo de fracaso, porque los demás equipos se demoraron muchísimo. Y después creo que este ajuste del reglamento, perdón, y también por qué fracaso, porque no pudieron entrar nuevos motoristas. Era muy caro. Entonces, por esa parte sí es fracaso. Y ahora con este Completamente. reglamento, ojalá salgan las cosas bien. Y hay techo presupuestario también en los motores ahora. Entonces, va a ser mucho mejor para los que vayan ingresando. Así es. Hay que estar pendientes de esta situación porque recordemos antes de la era híbrida, perdón, teníamos otros motoristas. Yo recuerdo mucho a Toyota que tenía su propio equipo, pero por cuestiones presupuestarias se tuvieron que retirar. Yo recuerdo cuando el presidente de Toyota, incluso en lágrimas, él siendo japonés y todo lo que son ellos, terminó llorando diciendo que se iba de la Fórmula 1. Tenían a pilotos, incluso recuerdo como Jarno Trulli en sus filas. El equipo, por ejemplo, Force India, que utilizaba motores de otros equipos en materia de presupuestos y después de un escándalo económico también en India, tuvieron que retirarse. Ahí Lawrence Stroll compró el equipo que después fue llamado Racing Point y hoy es Aston Martin. Así que vayan viendo cómo se va, cómo se moldea la situación económica dentro de la Fórmula 1, al menos en los últimos años. Y eso que Toyota no entró a la era híbrida y se tuvieron que ir por una cuestión económica también porque entramos en una recesión económica mundial. Quiero hablar también un poquito sobre los reglamentos que se van a vivir a partir del próximo año, sobre todo para evitar la marsopa, el porpoising que vivieron los pilotos, sobre todo a inicios de temporada y con Lewis Hamilton que se quejaba de dolor, ustedes recordarán, bajándose de su monoplaza a la finalización del Gran Premio de Azerbaiyán. Y también en cuestiones de estándares de seguridad por los aros antivuelco, ustedes recordarán el accidente de Zhou Guanyu en Silverstone. Así que para el 2023 los bordes se elevarán 15 milímetros, esto es para todos, y la altura de la garganta del difusor también se elevará y la rigidez del borde del interior del difusor también se subirá. En la parte del piso también tendrá ciertas modificaciones y en el motivo del aro antivuelco se reducirá la posibilidad, sobre todo de que se hunda en el suelo durante un accidente, que es lo que vivió Zhou Guanyu, porque en el momento en que roza, o mejor dicho, toca el neumático de George Russell, el aro antivuelco se pega contra el suelo, se destruyó en ese instante y eso fue lo que provocó que el Alfa Romeo no retome su posición original en el suelo. Entonces, esto es algo importante, es necesaria, sobre todo porque la FIA
y los demás equipos están siempre innovando en materia de seguridad. Y esto es algo muy importante, sobre todo para los pilotos, no solamente de Fórmula Uno, sino también de las categorías que la preceden. Así que esto mucha gente dice sobre todo de la situación de subir la altura del suelo de los monoplazas. Le están mimando mucho a Mercedes. ¿Tú qué piensas, Tomás? A ver, ahí tengo dos pensamientos. Es verdad, el que más sale favorecido es Mercedes, porque Mercedes ya trabajó con el auto en esa, subiendo el auto. Entonces, ya tiene experiencia con esa forma de manejarse. Es para 2023 también, faltan ¿cuánto? 4 meses para que se acabe el año. Supongo que ya estarán en el desarrollo del auto bueno, y ya irán comenzando por lo menos Ferrari, Red Bull, Siete Mercedes meses para que empiece la próxima temporada. a hacer el auto de la próxima temporada. Entonces, tienen tiempo para arreglar toda esa situación. Lo que veremos qué pasa en Bélgica. Ya en Bélgica se va a poner la reglamentación que ya hablamos, creo que después antes incluso de Austria, que de esta reglamentación, que si es que el auto rebota un número de veces, un límite tienen cada uno de los autos, eh, para, para arreglarlo, si no estoy mal, era hasta la práctica libre 3, y si en la práctica libre 3 no funciona, tienen que elevar el auto a un cierto punto, y si aún así no funciona, son descalificados. Bueno, eso va a pasar en Bélgica. Eh, Tendrán que arreglar la situación, veremos qué tanto le favorece a Mercedes, porque te decía la semana pasada no iba a ser importante si Mercedes está a la altura de Red Bull, y ahora sí va a ser importante, porque si Red Bull tiene que alzar el auto, si Ferrari tiene que alzar el auto, Mercedes va a estar a tiro de los dos, y podríamos ver ya los tres en casi condiciones muy iguales. Tocaría ver qué hacen en la FIA. Creo que por otra parte, es totalmente correcto para salvaguardar la integridad de los pilotos, porque al final del día son ellos los que se están jugando el físico, incluso secuelas a posterior. No nosotros, a nosotros solo nos sentamos a ver el espectáculo, pero ellos son los que se están jugando ahí su físico. Entonces, por bien de ellos, está perfecta la reglamentación, es algo que tienen que hacer. Voy a tomar otra vez las palabras de José, que decía, pero esto podían haberlo hecho al inicio, y es verdad. Raúl, no sé si te acuerdas, en Barcelona se veían imágenes de cómo saltaba el Ferrari, una barbaridad. En Bahrein, cuando ya fueron televisadas las prácticas libres, vimos que los autos saltaban una barbaridad, y no hicieron los arreglos para la fecha número 1 del Gran Premio de Bahrein. Eh, pero bueno, más vale tarde que nunca, creo yo. Así que veremos qué pasa la próxima semana ya en Bélgica con esta nueva reglamentación. También se mencionó lo del piso flexible, que no rompe el reglamento, pero es un vacío legal que tiene que la FIA cubrir para que no se salgan con la suya los diferentes equipos que encuentren estos diferentes vacíos legales que, como siempre, se han aprovechado en la Fórmula 1. Sí, por supuesto, porque te mencionan que puedes hacer una cosa y los equipos y pilotos siempre abusan. Igualmente está pasando con los límites de pista. No sé si vaya a haber algún tipo de movimiento al respecto en Spa, porque hay ciertos sectores, sobre todo en el sector 2 donde se excede bastante. Hay que ver también cómo se modificó también Eau Rouge y Radillion. Así que muy pendientes de todo esto, porque ya la Fórmula Uno retoma sus actividades la próxima semana. Y hablando de actividades, quiero preguntarte a ti y también haciendo una pequeña reflexión, ¿cuáles fueron los momentos más emocionantes que hemos vivido hasta ahora en la temporada 2022 de la Fórmula Uno? Hasta ahora, a ver, la batalla de la carrera número 1 entre Leclerc y Verstappen me llenó el corazón de emoción, porque fue algo parecido a la batalla que tuvimos entre Hamilton y Verstappen la temporada pasada en Bahrein precisamente. Le rebasa en la recta principal, después le hace Leclerc la tijera, intenta rebasar en la segunda zona de DRS, y bueno, una batalla muy, muy bonita.
Ese para mí creo que ha sido el momento más emocionante de esta temporada. También podría decir la victoria de Checo en Mónaco, pero soy fanático de Ferrari y me dolió como Ferrari se comió esa, esa carrera. Entonces, aunque emocionante de todas formas por ser latinoamericano, pero un poquito doloroso. Y de ahí creo que la pole de Russell, no me esperaba esa pole position de Russell. Me esperaba una de Hamilton porque me parece mucho más fuerte, pero no me esperaba una pole de Russell con este nivel que dije la anterior semana. No es el mejor nivel de Russell. Sí, la verdad es que fue una sorpresa cuando Russell cruzó la línea de meta en la clasificación en Hungría y se llevó la pole position, su primera pole position de la temporada. Yo me voy a quedar, sí, con la primera carrera del año en Bahrein, aunque también en Arabia Saudita tuvimos un carrerón igualmente entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Igual, yo recuerdo que Verstappen ganó esa carrera a muy pocos segundos, a décimas de segundo de Leclerc. Y yo me quedo, y si no es la mejor carrera del año, lo que vivimos en Silverstone fue espectacular. La verdad es que fue algo maravilloso también ver la primera pole position de Carlos Sainz, la primera victoria de Carlos Sainz, pero lo que vivimos detrás de él en las últimas vueltas tras el safety car de Esteban Ocon fue algo espectacular. Ahora te pregunto, ¿cuál fue la carrera que más te decepcionó? ¿La que esperabas mucho, pero a fin de cuentas fue una decepción? En realidad, ninguna me ha decepcionado eh, conforme a las expectativas que tenía. Por ejemplo, Miami no me terminó de gustar, pero tampoco tenía muchas expectativas. Mónaco me sorprendió, me gustó más que otras carreras de Mónaco porque hubo estos imprevistos y al final ganó Checo, entonces fue lindo Mónaco. Francia más de lo mismo, una carrera para quedarse viendo un ratito mientras ojeas del celular, pero no nada más. Entonces, ninguna me ha decepcionado lo que decías de Silverstone. Pensé que Silverstone iba a ser una carrera planita, pero desde el inicio vimos que fue muy emocionante y al final ni se diga. Entonces, esperemos que el calendario siga así. Ninguna carrera me ha decepcionado, como te digo. Todas han dado lo que esperaba y un poco más. Entonces, Bélgica, ahora veamos qué hace en Monza, pero creo que vamos por buen camino. Eso sí, el Mundial me voy a quedar con esto creo que toda mi vida, pero no está siendo ni la mitad de bueno que fue la anterior, porque la anterior terminó como terminó, fue el mejor mundial que he visto en mi vida de la Fórmula 1 y muy difícil que lo superen todos los mundiales que vienen a posterior, aunque se hagan el intento va a ser muy complicado y tal vez con eso me quede toda mi vida porque ver algo así va a ser muy difícil. Sí, muchos no hemos superado lo que vivimos la temporada pasada con Verstappen y Hamilton. A ver, yo de las carreras que sí me decepcionó, yo sí te puedo decir que fue Miami, porque había muchísimo alboroto, mucha fiesta, un concierto antes, hasta mucho latino, mucho reggaetón y toda la cosa, pero a fin de cuentas la carrera fue una decepción, fue algo que no me gustó ver, la verdad. Pero veamos lo que puede pasar ahora en Estados Unidos este año también que se corre en Austin. El próximo año, el negocio de la Fórmula Uno, según leí, está superando las expectativas en Estados Unidos. Hay miles de millones, bueno, hay millones de personas que están más pendientes que nunca de la Fórmula Uno allá. Y por supuesto, aparte de todo, vamos a tener la carrera en Las Vegas a finales de la temporada siguiente. Y eso que vamos a vivir, incluso la definición del campeonato de la próxima temporada. Y eso le va a traer muchísimos réditos económicos a Estados Unidos y sobre todo a Las Vegas, que ya están incluso diciendo que el tour más barato para vivir incluso experiencias de Fórmula 1 en Las Vegas, el tour más barato será de $105,000. El más barato. Así que vayan ahorrando si es que les Y Raúl, alcanza esto. ese Gran Premio sí le tengo bastante expectativa al Gran Premio de Las Vegas. Me parece que
Bueno, a ver, es Las Vegas, ¿no? Entonces, Se va a correr el sábado en la noche para que lo pueda ver en la mañana en Europa y al mediodía en claro, Asia y Australia. la fiesta que va a ser en Las Vegas, quiero esperar que sea algo así, ¿no? Algo que esté a la altura de lo que uno conoce, nunca he ido, pero de lo que uno conoce así por encima de Las Vegas, porque es un circuito nocturno en esta ciudad que, bueno, creo que nunca duerme tampoco. Entonces, me parece espectacular. Ahí sí tengo bastantes expectativas. Ojalá sea un carrerón y sea el mejor circuito de los Estados Unidos. Ojalá. Si no estoy mal, ya se corrió alguna vez en Las Vegas, pero no terminó funcionando. Y creo que este circuito sí me trae muchísimas expectativas, no como Miami. Y Austin, bueno, Austin casi nunca decepciona tampoco. Es un gran circuito ese circuito de Texas. Sí, el Cota de Austin, Texas. Y sí, también me voy a quedar con un poquito decepcionado de lo vivido en Hungría, incluso porque empezó a llover, pero ya cuando terminó la carrera y yo quería algo sorpresa y lo único que tuvimos de sorprendente fue el triunfo de Max Verstappen saliendo desde el 10º lugar, con el trompo incluido y ganando la carrera después también de una decepcionante estrategia de Ferrari. Y hablando de estrategias tal vez de Ferrari, ¿cuál fue que crees que fue el equipo y el piloto que te decepcionó más? El piloto que más me ha decepcionado esta temporada, te podría decir que conforme a lo que esperaba es Carlos, al menos de esta mitad de temporada. Es Carlos. Yo esperaba un Carlos muchísimo, muchísimo más sólido por cómo terminó la temporada pasada, ganándole a Leclerc, pese a todas las circunstancias y todo lo que pasó con Leclerc, pero le ganó a Leclerc, al líder de la escudería. Entonces yo esperaba mucho más de Carlos. Esa ha sido la mayor decepción. De ahí, sorpresa mucho por show. Va bien el chino. Entonces, creo que esos son mis dos pilotos. La decepción y la sorpresa de esta mitad de temporada, que no está en mitad porque ya pasamos la mitad, pero estamos en el parón. Entonces, hasta el parón veraniego, esos dos son los que me han Todo se sorprendido para bien y para evalúa, mal. todo se evalúa en el parón veraniego. ¿Y el equipo? ¿Y Y los el equipos que equipo, te decepcionaron y te gustaron mucho? bueno, la decepción siempre de Ferrari, ¿no? Obviamente, si un tifosi ve que Ferrari no va arriba del Mundial de Pilotos y de Constructores, es una decepción total. Pero como equipo, la decepción es McLaren. Es, me parece que yo creía que iba a estar con Ferrari, Red Bull y Mercedes arriba, porque la temporada pasada, pese a que se cayó al final, venía muy bien McLaren. Y bueno, terminó siendo otra decepción esta temporada. Eh, no te dije Ricciardo como piloto de decepción porque la temporada pasada tampoco fue nada para ilusionarse Ricciardo, entonces por eso no lo puse como un piloto de decepción, pero sí McLaren me ha sorprendido que ha ido muy, muy mal en esta primera mitad de temporada. Muy bien, muy bien. Yo me voy a quedar, sí, como equipo de excepción con Ferrari, porque había muchas expectativas en la pretemporada, porque teníamos la esperanza de que ahora sí vamos a estar viendo a Ferrari batiendo, ocupando tal vez el lugar de Mercedes, porque venía bien. Parecía que iba a ser así, pero de un momento a otro empezó a fallar en la parte mecánica y de toda la diferencia que le sacó sobre todo Leclerc después del Gran Premio de Australia con el abandono y esas dos carreras que tuvo malísimas en Bahrein, a fin de cuentas, hablando de resultados en Bahrein y en Australia, el equipo Red Bull, veíamos muy fuerte, yo veía muy fuerte a Ferrari, pero después se fue cayendo, las estrategias fueron fallando y a veces en donde se encuentra peleando el segundo lugar del campeonato tanto de constructores Ferrari como de pilotos Charles Leclerc. Y el piloto de excepción, no me voy a quedar con ninguno de los pilotos de Ferrari, porque han demostrado que son incluso estrategas durante la carrera, el mismo Carlos Sainz, Leclerc diciendo
a él creo que le falta un poquito más de ímpetu de decir, esto se hace y no se hace, me siento así con los Confía neumáticos. mucho en el equipo. Se confía mucho en el equipo, tiene que confiarse mucho más en sus capacidades de sentir al auto, sentir los neumáticos, y eso le hace falta mucho, y eso es lo que tiene Carlos Sainz. Yo me voy a quedar como piloto de excepción, no sé si con Nicolás Latifi, pero hasta ahora es el único piloto, dejando fuera a Nico Hülkenberg, que corrió las 2 primeras carreras sin un entrenamiento necesario, como el piloto de excepción. Y es el único piloto que no ha puntuado en el campeonato. Incluso su compañero Alexander Albon, que no corrió la temporada anterior en un equipo Williams, que incluso es parte de la competencia de Red Bull, él siendo piloto de la escuela de Red Bull, no ha sido Nicolás Latifi, ya con toda la experiencia que tiene, es la tercera temporada de él en Fórmula 1 y hasta ahora se ha quedado atrás y no veo una forma de mejora del piloto canadiense, y es muy probable que para el próximo año tenga su reemplazo. Piloto decepción. Ahora, el piloto sorpresa, me voy a quedar con Xu Guanyu. También me voy a quedar con el piloto chino que en su temporada de debut ha conseguido muy buenos puntos. Me voy a quedar también como sorpresa a Kevin Magnussen, porque ayudó muchísimo a que el equipo Haas logre incluso en la primera carrera del año puntuar después de muchísimo tiempo, y es la referencia que tiene el piloto Mick Schumacher para mejorar en su manejo. Esos son mis pilotos. Y el equipo sorpresa, el equipo Haas, por supuesto. El equipo Haas que no ha desentonado en todo el año, ha puntuado en carreras seguidas, sobre todo a inicios de temporada. Se ha ido quedando en algunas de esta temporada, pero para mí es una de las sorpresas, porque incluso en las predicciones a inicios de año yo decía que iba a estar entre los últimos, pero hoy está peleando la mitad de tabla, y eso habla muchísimo de todo el avance que ha tenido en los últimos años y todo lo que sufrió en los últimos años con Grosjean, el mismo Magnussen y con Nikita Mazepin también. Sí, yo me quedo con Haas también como equipo sorpresa. Me sorprende incluso más que lo de Mercedes, que no haya estado a la altura de la situación. Lo de Haas estando tan arriba, con los problemas con Uralcali, con los problemas con los Mazepin, y después y deberán pagar esa deuda, ¿no? De todo lo que Uralcali invirtió en el equipo. Que creo que no sé si es que la deban pagar, porque fue se rompió el contrato por cuestiones de fuerza mayor, pero bueno, eso se encargarán las autoridades de determinar si tiene que pagar o no tiene que pagar. Moralmente, si somos, si nos regimos por la moral, debería devolverle la plata a Uralcali, porque no está ni siquiera como sponsor. Pero de ahí lo de Haas, el martirio no se acabó hasta inicio de esta temporada. Y lo traen a Magnussen, que sinceramente yo no pensé que iba a ayudar tanto a la escudería Haas, y fue un acierto tremendo haberlo traído a Magnussen, y bueno, ahí están viendo los frutos de Haas en este momento. No son tan buenos como los de la cabeza, pero para cómo estabas la temporada anterior y también la del 2020, es un avance tremendo el de Haas. La verdad que sí, fue una de las más lindas sorpresas que tuvimos en este año, porque hemos sufrido mucho con el equipo estadounidense que vino de atrás, y con todos los problemas que tuvo, y sobre todo con la familia Mazepin, que bueno, lastimosamente en cierto punto fue sacada a la fuerza de la Fórmula 1. Tomás, tus palabras, sobre todo para ya vivir este último fin de semana sin Fórmula 1 del parón veraniego, porque ya se viene Bélgica. A ver, les recomiendo verse el resumen de esta temporada, los que tengan el F1 TV, que se vean esa carrera de Silverstone, que es espectacular. El final, sobre todo, si no quiere comerse la hora completa, el final es espectacular. El final, hay errores de Ferrari, Mercedes subiendo en el clasificador, Carlos Sainz consiguiendo su primera victoria, todo un espectáculo en esa carrera. Y
estar pendientes de lo que publique Alpine, porque ya está publicando cosas en Twitter, nada que ver con los pilotos, pero a ver si es que por ahí se animan a publicar algo. También por ahí ver los memes que algunos creadores de contenido de la Fórmula 1 suben a los tweets en respuesta a los tweets de Alpine, para estar enterado de lo que está pasando con esta situación, que parece que no se va a arreglar antes del Gran Premio de Bélgica. Así que tendremos una novela más larga de lo que creo que se esperaba. Y bueno, no creo que haya nada más, porque este fin de semana es el último sin Fórmula 1 y de ahí sí vamos de corrido hasta el final de la temporada, que es de noviembre, listos para incluso iniciar el Mundial de Fútbol el mismo día que el Gran Premio de Abu Dhabi. Sí, porque la próxima semana tendremos, a partir de la próxima semana tendremos 3 carreras seguidas, ¿no? En Bélgica, estaremos en Zandvoort, en Países Bajos y en Monza. Así que va a estar muy emocionante lo que se viene este final de temporada de Fórmula 1, que está más Red Bull que nunca. Yo me quiero quedar con sobre todo la forma de cómo va a llegar el equipo Red Bull. Vamos a ver un estado de forma bastante fuerte y voy a estar muy pendiente de Checo Pérez. Muchísimas gracias a quienes estuvieron pendientes de nuestro video por verlo completo. Por favor, no se olviden primero de comentar qué es lo más importante que les pareció de esta conversación. No se olviden de suscribirse, de darle like a este video y de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que están por venir. Y por supuesto de las transmisiones. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Omar Racing SC. Ahí nos siguen también en nuestras redes sociales que ustedes ven ahí abajo. ¿Y qué más les digo? Síganos en Spotify. No se olviden que este audio primero se sube a Spotify y por supuesto al eBooks. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Tomás. Nos vemos con todos. Compartan y suscríbanse. Chao. Sí, compartan, suscríbanse, que es lo más importante de todo. Adiós.